Gloria al Señor. Bueno, una vez más queremos darle la bienvenida a todos los que van a estar viendo y escuchando este video. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor que Él nos ha permitido. Ya este es el cuarto miércoles que hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Espero que haya ayudado a edificar su vida, lo que han estado siguiendo y lo que han estado siguiendo desde el principio. Este libro tan lindo del comienzo de lo que fue la iglesia, amén, del Señor en sus principios. Quiero anunciarles algo antes de que entremos a la palabra de Dios, a recordarles a los que quieran estar conectados por medio de Zoom. La escuela dominical el domingo será a las 10 de la mañana. La hemos cambiado desde el domingo pasado, ya la cambiamos y ya no va a ser a las 10:30 como al comienzo, sino que se ha cambiado a las 10 de la mañana. Esto es porque el servicio también general de la iglesia Word of Life International se ha cambiado a las 11 de la mañana, así que esté pendiente. Va a salir un enlace en la página del Ministerio Hispano de la iglesia para que usted pueda entrar ahí y ser parte también de la escuela dominical el domingo a las 10 de la mañana. Amén. Así es que quería anunciarle eso. Gloria al Señor. Vamos a orar rapidito para poder entrar a lo que es el estudio de la palabra del Señor este día. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel siempre, Señor, con nosotros. Y hoy no será la excepción, Señor. Enséñanos, Padre, por medio de tu palabra. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos, Señor. Los hechos de tu Espíritu Santo a través de los apóstoles y los demás hermanos, Señor, que tú usaste en ese tiempo. Ayúdanos a poder entender, Señor, cuál es el propósito tuyo para nuestra vida por medio de este estudio, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gracia. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a estar ahora estudiando el libro de los Hechos, el capítulo 4, y ya los que han estado pendientes, los que han estado ya anteriormente viendo y escuchando estos videos, hasta el capítulo 1 fue la promesa que el Señor les dio a ellos acerca de quedarse en Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder. En el capítulo 2 fue la promesa, el cumplimiento de la promesa del Señor, y todos los que estaban en ese día ahí en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada, el miércoles, estudiamos acerca de un cojo que fue sanado. Pedro y Juan empezaron a predicar el Evangelio y esta es la primera sanidad o curación que se hace en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, y cualquiera podría pensar de que, bueno, todo el mundo estaría, ¿qué digo yo?, agradecido, emocionado y glorificando al Señor por este milagro que se ha hecho. Pero sí, aunque la mayoría del pueblo estaba, o sea, regocijado de ver cómo este hombre había sido sanado, había una parte del pueblo que no estaba muy contento. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy en el capítulo 4, porque hasta ahora todo ha sido una algarabía, todo ha sido, si se puede decir de alguna forma, lindo, no ha habido problemas, no ha habido conflictos, la promesa se cumplió, todos son llenos del Espíritu Santo, comienza el primer milagro en el libro de los Hechos y o sea, toda la historia hasta ahora ha sido linda, o sea, no ha habido ninguna dificultad, no ha habido ningún problema, pero en el capítulo 4, y yo he puesto unos puntos aquí que he escrito, y en el punto número 1 escrito el comienzo de las dificultades. Y vamos a leer en el capítulo 4, verso 1 al 3, y dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Venían todos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya
tarde. Ahí comienza lo que es las dificultades para Pedro y para Juan. Toda esta camada de religiosos, todas estas personas que se reunieron, los saduceos, los fariseos, junto con la guardia que vinieron a echarle mano a Pedro y a Juan. Cuando se viene muchas veces estas eran diferentes sectas que creían diferentes cosas. O sea, los fariseos con los saduceos tenían diferencias, sí, entre creencias, entre ellos. Y siempre, usted sabe, tenían conflictos en cuanto a eso, según la historia. Y lógico, la guardia que vino con ellos. Y parece que en este momento encuentran un tiempo de unidad los dos para poder hacer esta fechoría, ¿no? Esta maldad de prender a Pedro y a Juan. Lógico, esto era un poco una amenaza para ellos. Pedro y Juan representaban una amenaza porque el pueblo los estaba siguiendo y estos religiosos vivían del pueblo, vivían de lo que le enseñaban al pueblo y esto representó una amenaza en este momento para ellos porque lógico, al pueblo seguir a Pedro y a Juan, lo que primero ellos pensaron, me imagino, porque lo, de acuerdo a la historia, lo único que a ellos les interesaba y Jesús tuvo que tener muchos conflictos con ellos, o tuvo muchos conflictos con ellos cuando caminó en la tierra y andaba con los apóstoles porque a ellos lo único que les interesaba era el dinero, el bienestar de ellos. Y no querían que nadie, dice, se acercara a la gente porque ahí en el verso 2 dice resentidos de que enseñasen al pueblo. Imagínense, o sea, están viendo un milagro de esa magnitud de un hombre cojo que fue sanado y en vez de celebrar junto con el pueblo, glorificar a Dios junto con el pueblo, no, ellos no están en eso, ellos están resentidos porque Pedro y Juan están enseñando al pueblo. Y ahí comienza y dice la Biblia que les echaron mano y los metieron presos. Y es algo que dice, y hasta el día siguiente, porque dice porque ya era tarde, o sea que les agarró la tarde. Así que ya no tuvieron nada que ver con Pedro y Juan, sino que los echaron presos. Y al día siguiente, pues, se reunieron con ellos. Así que este es el comienzo, el principio de las dificultades y del conflicto, si se puede decir en cierta forma, de que la iglesia empezó a confrontar. O sea, hasta ese momento todo había sido lindísimo, bueno, como dije anteriormente, pero ahí comienzan los conflictos, ahí comienza la amenaza, ahí comienza las dificultades para ellos. Y es algo bien importante esto porque como cristianos, yo quiero que entendamos algo. Nosotros al convertirnos al Evangelio no significa que el Señor nos pone en una caja o en un cajón y nos sobreprotege y que nunca nos va a pasar nada. Este es un concepto que muchas veces se tiene en estos tiempos de que una persona se convierte al Evangelio y piensa que desde ahí para allá todo va a estar bien y que no van a haber dificultades ni problemas. Y nunca usted lo encuentra en la Biblia. Amén. Van a haber problemas, van a haber dificultades. Y Pedro y Juan las empezaron a experimentar temprano en su ministerio. O sea, este es el capítulo 4. Esto comienzan ellos y ya empezaron a tener dificultades y problemas. Así es que para los que quizás nos están escuchando, y nos están viendo por medio de diferentes Facebook o YouTube y son cristianos nuevos o quizás cristianos que ya tienen muchos años en el Evangelio, sepan de que siempre van a haber dificultades, siempre. El Señor dijo en una ocasión, en el mundo siempre tendréis aflicciones. Así es que, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. O sea, esa es nuestra confianza, el Señor. Y Pedro y Juan sabían que iban a venir dificultades, ya Jesús se los había dicho. Pero hay algo bien interesante aquí, quiero leer el verso número 4, que dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000.
O sea que es algo bien lindo e importante esto, porque aún en medio de la dificultad, acuérdense que cuando Pedro predicó el primer mensaje, en el capítulo 2 dice la Biblia que 3,000 fueron añadidos al reino de los cielos. En esta ocasión dice, en medio de la dificultad, en medio del problema, dice que 5,000 se unen o personas creyeron, dice, a la palabra de Dios. Y eran 5,000 solo los varones, sin contar las mujeres y sin contar quizás los, no sé, los niños, o sea, pero más que todo eran los varones que dice aquí. O sea, que habían más porque habían mujeres también que creían en el Señor Jesucristo. Así es que no, la dificultad en nuestras vidas no puede venir a pararnos a ser productivos para el Señor. Pedro y Juan estaban siempre siendo productivos aún en medio de la dificultad. Así es que 5,000 personas, dice, varones solamente, sin contar las mujeres, son añadidos y creen a la palabra del Señor en medio de la dificultad. Amén. Y algo que también quiero, en el capítulo 4 es extenso y hay muchas cosas que hablar, pero quiero tocar ciertos puntos. Hay algo, dice la Biblia que el siguiente día se reúnen todos los líderes religiosos, toda la élite religiosa se reúne y quieren interrogar a Pedro y a Juan y les hacen una pregunta. Y en el verso número 7 del capítulo 4 dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y yo, pensando en eso, digo yo, le hicieron la pregunta incorrecta a Pedro y a Juan. Porque imagínense, estos hombres estaban, y mírenla, yo digo la pregunta incorrecta porque Pedro y Juan estaban listos, o sea, esa gente andaban, era un amor y una pasión por el Señor Jesucristo, que esa era la pregunta que no deberían de haberles hecho nunca, porque mira la respuesta de Pedro. Pedro dice en el verso número 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y note algo bien importante, y la Biblia lo menciona y el Espíritu Santo inspira al escritor de Hechos, que es Lucas, que escriba esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no lleno de conocimiento, no lleno de letras quizás, no lleno de títulos, no lleno de credenciales, porque eso muchas veces es lo que nosotros buscamos ahora en una persona. Pero la Biblia dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le habló al pueblo y les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Jesús. Una respuesta contundente, una respuesta simple, sencilla, de un hombre que era simple y sencillo, pero era lleno del Espíritu Santo. No anduvo con rodeos, no buscó agradar, alguna forma de agradar a los líderes que los estaban interrogando, cuestionando acerca. Y yo por eso digo que le hicieron la persona incorrecta, la pregunta incorrecta, perdón, porque mira la respuesta de Pedro, contundente y firme. Y qué lindo ver de que un hombre como Pedro, que se había equivocado tanto, un hombre que había actuado tanto por sus emociones, era un hombre que siempre era demasiado, actuaba de acuerdo como pensaba. Él si pensaba algo lo actuaba y ya. Un hombre que era impulsivo, esa es la palabra que andaba buscando, un hombre impulsivo. Mire ahora la diferencia, dice Pedro lleno del Espíritu Santo, y mira la respuesta que le da a estos hombres. O sea, y mire la respuesta de ellos. O sea, al escuchar a Pedro hablar de esa forma y al ser tan firme en su respuesta,
O sea, Pedro no se amedrentaba, no se amedrentó, que porque estaba en medio ahí de donde lo habían llevado, donde lo estaban cuestionando, donde lo estaban interrogando. O sea, Pedro no se amedrentó por eso. La dificultad que Pedro estaba pasando y que Juan juntamente con él nunca amedrentaron el mensaje que Pedro quería dar. Y mire lo que les dice. Y mire ellos lo que en el verso 13 lo que dicen. Entonces venid, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Eso es lo importante, hermano. Lo importante no es de dónde usted venga, qué color de piel tiene, su cultura, su estatus social. No importa, esto no es importante para el Señor. Lo importante es que las personas reconozcan que usted y yo hemos estado con Jesús. Eso es lo importante aquí. Y si hay algo que en este mensaje nos podemos llevar, y creo que es lo que el Espíritu Santo está hablando a mi vida y espero que esté hablando a su vida también, es que lo importante en este mundo es que las personas sepan que nosotros hemos estado con Jesús, que nos reconozcan, no por lo que nosotros hemos logrado. Qué bueno, o sea, sí, yo quisiera estudiar, o sea, yo no tengo nada en contra de eso. Qué bueno que nos preparemos. Hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que hacer todo eso. Todo eso es válido y es bueno. Pero lo más importante es que una persona sea llena del Espíritu Santo y que reconozcan los demás que esa persona ha estado con Jesús. Los líderes reconocían. Son personas sencillas, humildes. O sea, son personas del vulgo, son sin letra. Del vulgo quiere decir comunes. O sea, no tienen nada especial. Lo especial que tenían es que habían estado con Jesús y que eran llenos del Espíritu Santo. Así es que los amedrentaron, les dijeron de todo, y al ver el denuedo de ellos, y se reunieron todos y empezaron a indagar qué hacer con ellos, porque el pueblo reconocía que la sanidad que se había hecho era real y no la podían cubrir. Y el pueblo glorificaba a Dios por la sanidad, pero ellos no sabían qué hacer. Y mire lo que hacen. En el verso 17 dice, y el 18, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso era una pérdida de tiempo, porque miren lo que Pedro le contesta a Juan en el verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Primero se obedece a Dios, aún en medio de la religiosidad muchas veces, porque a veces nosotros somos más apegados a la religiosidad, a la religión, a nuestra congregación, a donde nosotros pertenecemos. Somos más apegados a eso que obedecer a Dios mismo. A Pedro y a Juan no les interesaban obedecer las amenazas de nadie. Ellos sabían y entendían lo que ellos habían visto y habían oído. Ellos estaban seguros que Jesús los había llamado para eso. Amén. Y nosotros asimismo, hermanos, no podemos amedrentarnos en este tiempo. No importa lo difíciles que sean los tiempos. O sea, todos pasamos por dificultades y todos pasamos por pruebas. Van a venir en la vida nuestra, espérenlas, porque van a venir. Todos la tenemos. O sea, una persona como yo, que a los 35 años más o menos, me dio un ataque al corazón. Yo no fumaba, yo no bebía, o sea, era una persona sana completamente. Hacía ejercicio y todo. Y a los 35 años me dio un ataque al corazón. Y después de eso me dio otro y después otro. He tenido 3 ataques al corazón. Luego mi esposa también fue tocada con cáncer. O sea, hemos pasado dificultades. Ahora, ¿será que vamos a vivir la vida ahora simplemente justificando nuestra... no, yo no puedo servir al Señor porque es que los problemas, las dificultades, mire lo que me pasó o lo que le pasó a mi esposa o a mi hijo, a los otros. O sea, hermano, tenemos que vivir con la mirada puesta en el Señor y no la mirada puesta en las cosas aquí que son temporales. Esto es temporal, hermano. Muy pronto veremos al Señor cara a cara. Entonces amenazaron a Pedro, amenazaron a Juan y ellos
claro, no, y usted puede leer todo el capítulo, al no encontrar nada, ¿por qué, o sea, castigarlos, tenerlos presos? Los soltaron y los amenazaron. Y ellos llegaron a sus hermanos, a su familia. Y miren lo que ellos les contaron, qué es lo que había dicho. Y con esto quiero terminar. Les contaron a sus familiares, a los suyos, dice la Biblia. Y mire cómo responde la iglesia. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y ahí empezaron la iglesia a orar. Y no quiero leer toda la oración y quiero terminar con esta última parte, el verso 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tú tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria al Señor. Esto es, hermano, lo que es importante. La iglesia no dijo, ay, pobrecito Pedro, pobrecito Juan, ya mejor no salgan, ya mejor ya no hablen, ya no digan. No, ellos no dijeron eso. Dijeron, no, Señor, ni siquiera, porque a veces usted sabe, Señor, que ya no los persigan más, que ya no los vayan a meter presos, que ya no hagan. No, no oraron eso. Dijeron, Señor, concédele que hablen con denuedo tu palabra. Eso es lo que pidió la iglesia. Y eso es lo que creo que nosotros tenemos que estar pidiendo en este momento. Que con denuedo podamos hablar la palabra del Señor. No solamente en estos medios, sino que con las personas con las cuales nosotros convivimos, o sea, trabajamos, amistades, personas con las que trabajamos nosotros, familiares, que podamos hablar con denuedo la palabra del Señor. Amén. Y dice que cuando ellos terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos, renovados una vez más del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Amén. Yo no sé qué dificultad tú puedes estar pasando en este momento, pero quiero decirte que una solución que es sin falla, que no falla, es que tú en este momento ores al Señor, como hizo la iglesia esta, oró al Señor y que le permitas al Señor que te llene del Espíritu Santo, que renueve tu vida una vez más, que le dé vida a tu hombre interior una vez más, para que tú puedas ser lo que Dios te mandó a que tú fueras. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que el Señor esté contigo siempre y Él va a estar contigo y que el Señor pueda llenarte de su poder, de su Espíritu Santo y pueda concederte que tú hables con denuedo la palabra del Señor y que también pueda reconocer los que están alrededor tuyo que tú has estado con Jesús. Padre, te doy gracias por los que van a escuchar este mensaje y te pido que tú toques a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.